Hoy hablaremos de las bacterias. ¿Qué son las bacterias? ¿Cuál es su tamaño? Las formas de las bacterias, algunas características y, por último, un breve ejemplo que les presentaré. También debemos saber que aunque el término bacteria incluía tradicionalmente a todos los procariotas, actualmente la taxonomía y la nomenclatura científica los divide en dos grupos. Estos dominios evolutivos se denominan bacteria y archaea. La división se justifica en las grandes diferencias que presentan ambos grupos a nivel bioquímico y en aspectos estructurales. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos unicelulares formados por una sola célula, que se reproducen por fission binaria. También integran el reino procariota, sin un núcleo definido. Tienen una estructura sencilla cuando se comparan a las células eucariotas. Sus formas y tamaños son muy variados. Tienen mecanismos productores de energía y el material genético necesario para su desarrollo y crecimiento. Algunas bacterias forman endoesporas, resistentes para sobrevivir en ambientes extremos en estado de reposo. Son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas, que están presentes en todas partes al mismo tiempo, encontrándose en todo hábitat de la Tierra, creciendo en el suelo, en manantiales calientes y ácidos, en desechos radioactivos, en las profundidades del mar y de la corteza terrestre. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del espacio exterior. ¿Cuál es el tamaño de las bacterias? Debemos saber que el micrómetro es la unidad que se utiliza para determinar el tamaño bacteriano. El tamaño de las bacterias varía considerablemente de una especie bacteriana a otra. La mayoría está dentro de un rango aproximado de 0.5 a 2 micrómetros de ancho y de 1 a 10 micrómetros de largo, pero hay algunas especies bacterianas con las formas alargadas que pueden estar en el rango de 2 a 100 micrómetros de longitud. Las formas de las bacterias dependen de la pared celular que le proporciona rigidez y algo de elasticidad a las bacterias. Las bacterias pueden aparecer como elementos elipsoidales, esféricos, alargados o también llamados cilíndricos, o en espiral, llamados helicoidales. Se clasifican en tres: cocos, bacilos y espirales. Los cocos son células bacterianas cuya forma habitual es esférica, pero eventualmente aparecen formas elipsoidales o las que poseen un extremo afilado con apariencia de lanza, llamadas lanceoladas. También se encuentran algunas en formas ligeramente ovoides, con uno de sus lados cóncavos que se asemejan a un riñón o a un grano de café. Esto se observa cuando se encuentran aisladas o en forma individual, como se muestra en la imagen. También cuando aparecen en agrupaciones se organizan en formas diferentes según su especie. Este tipo de ordenamiento obedece a un patrón genético propio de cada especie y se clasifican en diplococos, estreptococos, tretadas, estanfilococos y sarcinas. Comenzaremos a explicar la clasificación de los cocos en agrupaciones, tomando en cuenta su imagen de referencia. Los dipococos. Los cocos se observan en pares con un solo plano de división. Los estreptococos son una agrupación bacteriana que al observarse microscópicamente permite detectar una célula tras la otra, formando filas o cadenas semejantes a un rosario, y también presentan un solo plano de división. De esta forma, los cocos se organizan en cadenas compuestas por 5, 20 o 100 elementos. Las tetradas, también se llaman tretacocos, se observan en agrupaciones conformadas cada uno por 4 unidades celulares y presentan 2 planos de división perpendiculares. Los estafilococos. Esta agrupación bacteriana se presenta en forma de masas irregulares que recuerdan a los racimos de uvas y poseen 3 planos del espacio. Y por último, las sarcinas.
Esta agrupación bacteriana se ordena en forma bastante regular, donde aparecen 8 o más unidades celulares organizadas en forma de cubos. Muestran divisiones sucesivas en los 3 planos del espacio en forma perpendicular. Aquí se muestran ejemplos de bacterias tomando en cuenta la clasificación ya antes mencionada. En los Diplococcus tenemos a la Neisseria gonorrhoeae, que era por pares. En la Streptococcus tenemos a la Streptococcus lactis, que era por cadenas o filas. En las tretadas tenemos a los Micrococcus tretagenus, que era por agrupaciones de 4 unidades. En la Staphylococcus tenemos a la Staphylococcus aureus, que era por forma aparente a racimos de uvas. Y por último, en las sarcinas tenemos Sarcina ventroloculi, que era en forma de cubos formadas por 8 o más unidades. Los bacilos son formas bacterianas alargadas que pueden ser cortas, rectas o cilíndricas, y a veces son tan cortas y difíciles de identificar que se las denomina cocobacilos. Existen bacilos cuyos extremos aparecen en forma de ángulo recto, afilados, redondeados y en algunas especies toman la forma de mazo. Estos extremos de los bacilos pueden variar y esta característica contribuye a su identificación. Los bacilos tienen una forma de agrupación diferente a lo de los cocos, debido a que casi no se agrupan, pero algunas especies, sin embargo, muestran tendencia a un ordenamiento de células que no obedece a un patrón genético, sino que depende de las etapas de desarrollo o de las condiciones de cultivo. Es por ello que algunos autores hablan de un ordenamiento o agrupamiento al azar. En ellas está conformado por parejas que se refiere como diplobacilos, en cadenas llamados también streptobacilos, o en grupos irregulares que forman verdaderas empalizadas, ovillos o recetas, y masas entrecruzadas de células bacilares. Los taxonomistas han utilizado las formas individuales de algunas agrupaciones para darle el nombre determinado, y en algunas observaciones microscópicas pueden observarse las siguientes formas: empalizadas, en roseta y en cadena. Los espirales o helicoidales son células bacterianas que no presentan ordenamiento específico, porque generalmente se encuentran aisladas con una o varias curvaturas. Según la especie, los espirales presentan una longitud, amplitud de la espira y rigidez de la pared diferente. Entre ellos tenemos los vidrios, los espirilos y los espiroquetas. Los vibrios o briviones. Estas bacterias tienen una sola curvatura y toman la forma de una especie de espiral incompleta, muy similar al símbolo de la coma gramatical. Tenemos, por ejemplo, la bacteria Vibrio cholerae, que es agente causal de la cólera humana, enfermedad que puede llegar a ser mortal. Tenemos también los espirilos, que son bacilos encorvados helicoidalmente, móviles, generalmente por penachos de flamelos polares. Ejemplos de una bacteria tenemos la Spirillum volutans, que a esta bacteria se la descubrieron ciertos tipos de inclusiones citoplasmáticas, las cuales se les denominaron gránulos de volatina, y de allí viene el nombre de la especie. Y por último tenemos los espiroquetas, que son formas alargadas que presentan gran cantidad de curvaturas muy próximas entre ellas, semejantes a un tirabuzón. Ejemplo de una bacteria tenemos la Troponema pallidum, agente causal de la sífilis, peligrosa enfermedad de transmisión sexual que también puede llegar a afectar al feto. Las bacterias también se dividen en dos
gram positivas y gram negativas, en las cuales la pared de una bacteria gram negativa es compleja. Posee una capa de peptidoglicanos que rodea la membrana plasmática y una membrana externa. El peptidoglicano de las gram negativas representa el 10% del material de la pared celular, mientras que la pared de las bacterias gram positivas está formada por una capa de peptidoglicanos separada de la membrana plasmática por el espacio periplasmático, y el peptidoglicano representante a las bacterias gram positivas representa el 90% del material de la pared celular. Tenemos que tomar en cuenta también lo que es la movilidad de las bacterias, lo que lo hace mediante los flagelos. ¿Y qué son los flagelos? Los flagelos son apéndices largos y delgados que sirven como organelos de locomoción. Se originan en el citoplasma de la célula en una estructura conocida como cuerpo basal. La rotación de cada flagelo empuja a la célula bacteriana a una dirección específica. Los flagelos están constituidos por una proteína llamada flagelina y no pueden ser vistos con un microscopio ordinario sin ser teñidos por algún procedimiento especial. Los flagelos se pueden encontrar dispuestos de maneras diferentes sobre la superficie bacteriana. De acuerdo a esto, pueden haber bacterias con las siguientes flagelaciones. Como primero tenemos la flagelación monótrica, y esto es cuando se tiene un solo flagelo polar. En segundo tenemos la flagelación lofótrica, que es cuando se tiene un mechón de flagelos en uno de los extremos. Como tercero tenemos la flagelación anfítrica, que es cuando se tiene un flagelo o un mechón de flagelos que está en ambos extremos. Y por último tenemos la flagelación perítrica, que es cuando los flagelos están más o menos uniformemente distribuidos sobre toda la superficie de la célula bacteriana. Estos tipos de flagelos ayudan a la clasificación de las bacterias. Se describirá algunas características de las bacterias, algunas ya mencionadas. Comencemos. Primero, las bacterias carecen de sistemas de membranas internas y en el citoplasma se localizan los cuerpos de inclusión, los ribosomas y el nucleoide con el material genético. Segundo, poseen una membrana plasmática y una pared celular que es química y morfológicamente compleja, que contiene peptidoglicanos. Estos capacitan a la bacteria para resistir la presión intracelular, evitando que se produzca una lisis osmótica. Les protege frente a sustancias tóxicas, es el blanco de acción de varios antibióticos y les permite adoptar una forma definida que se transmite de generación en generación. Tercero, la mayoría de las bacterias se clasifica en gram positivas y gram negativas, en función de la pared celular y la respuesta a la tinción con el reactivo de gram. Cuarto, la estructura química y la composición del peptidoglicano son diferentes a la de cualquier otra estructura o macromolécula de mamíferos. Quinto, las bacterias disponen de mecanismos mediante los cuales se intercambian fragmentos de DNA. Entre ellos tenemos tres. Primero, la transformación, que es cuando una bacteria toma un fragmento de ADN que está flotando en su entorno. Segundo, tenemos la transducción, que es cuando el ADN accidentalmente se transfiere de una bacteria a otra mediante un virus llamado bacteriófago. Y por último, la tercera, tenemos la conjugación, que es el ADN se transfiere entre bacterias a través de un tubo entre las células. Sexto, los plásmidos son pequeñas moléculas de DNA extracromosómico localizados en el citoplasma de las bacterias
y que determinan ciertos rasgos no vitales, pero de los que depende para adaptarse a diferentes condiciones. Los plásmidos aportan solamente unos pocos genes y pueden ser transferidos de una bacteria a otra durante la conjugación bacteriana. Este mecanismo es el responsable de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Séptimo, algunas bacterias presentan estructuras especiales como pelos, flagelos, fimbrias, entre otros, que facilitan su movimiento y adherencia. Octavo, algunas bacterias están rodeadas por una sustancia viscosa denominada cápsula. Puede ser un depósito de sustancias, nutrientes de reserva e incluso productos de desecho. Noveno, sus necesidades nutricionales y energéticas son muy variados. Existen grupos fotoautrótrofos que obtienen la energía de la luz solar, como los clorobacterias y las bacterias púrpura. Tenemos las quinioautrótrofos, la obtienen de reacciones químicas, como azobacterias, culfobacterias y sideiobacterias. Aunque en su mayoría parte son heterótrofas, obtienen la energía de materia orgánica. Dentro del grupo de las bacterias heterótrofas se encuentran los agentes causantes de enfermedades en el hombre, animales y plantas, contribuyendo además la mayor parte de la población microbiana que nos rodea. 11. Las bacterias permiten producir quesos, yogures, embutidos, encurtidos, y gracias a ellas se puede condimentar las ensaladas con vinagre, ya que son las encargadas de producir las fermentaciones necesarias para que las materias originales se transformen en esos ricos derivados. 12. En medicina utilizamos las bacterias para producir antibióticos o transformar genéticamente ciertas especies para que fabriquen elementos imprescindibles para remediar ciertas enfermedades como la diabetes. 13. Se permite utilizar para introducir en las plantas genes de otras bacterias que sintetizan toxinas que las defienden de sus enemigos naturales, por ejemplo los insectos. Así obtenemos plantas resistentes a ciertas plagas. 14. En el cuerpo humano se encuentran bacterias muy beneficiosas dentro del intestino que, a cambio de comida y un lugar donde vivir, sintetizan para nosotros vitamina K, vitamina B12, que son elementos esenciales para la vida humana. 15. También hay bacterias que defienden al ser humano de las agregaciones de las bacterias patógenas, pues invaden el organismo y no dejan sitio para que las dañinas entren e infecten. En este caso, se dice que actúan como un escudo protector. Y por último, 16. Las bacterias son ecológicas activas, ya que forman parte de los ciclos de carbono, nitrógeno, azufre, hierro, mercurio, entre otras. Están en los tratamientos de aguas residuales, limpian los ríos del exceso de materia orgánica que echan las fábricas, e incluso hay bacterias que descomponen el petróleo y otros compuestos similares en sustancias que luego pueden utilizar otros microorganismos. A continuación, daré un ejemplo de una bacteria que se encuentra por mucho tiempo y que ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Hablaremos sobre la bacteria Haemophilus influenzae. Es un pequeño bacilo gram negativo inmóvil que no forma esporas, con requerimientos nutricionales exigentes. Crece aeróbica o anaeróbicamente. Este bacilo fue descubierto por
Pituffer en 1892 durante una epidemia de influenza en Europa y erróneamente se le consideró la causa de esta enfermedad. Este virus es un habitante natural de la vía respiratoria superior y ocasionalmente se encuentra colonizado en el tracto gastrointestinal y genital. A partir de su nicho en la nasofaringe, invade estructuras anatómicas vecinas, el torrente vascular y la vía respiratoria inferior, produciendo las formas invasivas de infección presentadas por los cuadros clínicos de otitis media, meningitis, nasofaringitis, epiglotitis, conjuntivitis, septicemia, pericarditis, endocarditis, peritonitis, artritis, neumonía y entre otras. En los últimos 10 años se ha venido prestando atención a las infecciones causadas por las cepas no capsuladas de esta bacteria. Las manifestaciones clínicas más notables son otitis media en niños, infecciones respiratorias en adultos y bronquitis crónica en niños de países en desarrollo. Esta bacteria es exclusivamente un patógeno humano que se disemina por medio de la vía aérea o por contacto directo de las secreciones del paciente. Los niños pequeños son los más susceptibles a ser infectados, sobre todo cuando en el ambiente familiar existe otra persona portadora. Para el cultivo de esta bacteria se necesitan medios que reúnan las características nutricionales que exige esta bacteria. Se han propuesto varios medios de cultivos, pero para fines prácticos es el agar chocolate, que es adecuado sobre todo cuando es suplemento con compuestos vitamínicos que necesita esta bacteria. Las colonias de esta bacteria tienden a ser pequeñas y muy translúcidas en las primeras 24 horas. Los medios deben incubarse a 35 y 37 grados centígrados hasta por 3 días cuando no ha habido crecimiento aparente en los primeros 2 días. Preferentemente en una atmósfera con 5 a 10% de dióxido de carbono. Esta bacteria no crece en medio del agar sangre corriente a menos que sea suplemento con factor V. Hasta hace unos 25 años, las infecciones por esta bacteria respondían uniformemente al tratamiento con ampicilina. Desde entonces para acá se ha demostrado creciente resistencia a los beta-lactámicos y no es infrecuente la resistencia al cloranfenicol o a trimethoprim, sulfametazolone, tetraciclina y rifampicina. Las infecciones por esta bacteria se tratan con antibióticos. La decisión acerca de qué antibiótico utilizar depende de la gravedad y localización de la infección y de los resultados de las pruebas de sensibilidad. Si los niños sufren una infección grave, son ingresados en el hospital y mantenidos en aislamiento para evitar que otras personas se expongan a las gotitas infectadas presentes en el aire, lo que se conoce como aislamiento respiratorio, durante 24 horas después del inicio del tratamiento con antibióticos. La meningitis debe tratarse tan pronto como sea posible. Se administra por vía intravenosa un antibiótico, por lo general ceftriaxona o cefuroxima. Los corticosteroides ayudan a evitar el daño cerebral. Otras infecciones por esta bacteria se deben tratar con diversos antibióticos administrados por vía oral,
Entre estos se incluye la amoxicilina, ácido clavulántico, acitromicina, cefalosporinas, fluoroquinolonas y claritromicina. Disculpen que no sepa pronunciar todas estas palabras difíciles para mí.